¿Qué tal, jóvenes? Nuevamente tu profesor Alberto Sáenz por acá. En esta ocasión, para poderte informar con relación a la filosofía del siglo XX. Empecemos. Bien, la filosofía contemporánea tiene como fase el capitalismo, la Primera Guerra Mundial, ya sucedió, la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo explosivo de la psicología, la biología, las matemáticas y muchos otros avances como esa pequeña plantita. Nuevos modelos que vamos a ir identificando y cómo estos modelos metodológicos empiezan a dar una nueva interpretación de la realidad. Una de las primeras doctrinas es el llamado espiritualismo o intuicionismo. ¿Qué quiere decir? Este idealista francés, Henri Bergson, va a manifestar de que las ciencias nos han permitido dar un tipo de imagen, pero esta imagen es algo deformada de la realidad. De ahí es que él empieza su tesis dando un contraste entre la inteligencia y la propuesta que lanza, la intuición. Ya que la inteligencia es muy útil, es pragmático y nos permite desarrollar soluciones como por ejemplo para la ciencia. Pero nos olvidamos de una pequeña cosa, ya que Bergson hace resaltar eso, que la intuición es el conocimiento de la verdadera realidad y nos pone en fluidez y en contacto continuo con el mundo, ya que él va a decir que esto nos permite y esto va a permitir también, valga la aclaración, que demos cuenta de aquella cosa que estamos captando en la interioridad misma, o sea, en palabras más sencillas, la esencia de la cosa. De ahí es que él menciona de que la conciencia creadora es lo que hace que se vaya desarrollando todo de manera fluida, ¿no? De manera directa, porque algo que es intuido es algo rápido, que se puede captar de manera directa. Por lo tanto, la duración vital se trata de una realidad en el que el pasado no se pierde, sino que perdura y va adquiriendo nuevas etapas de madurez. Como una bola de nieve que baja rodando de una determinada altura, pero llega con bastante contenido. Otra doctrina importante es también lo que dirá en este sentido Edmund Husserl, la fenomenología. Recuerda que el tema de los fenómenos fue tocado en un inicio por el gran Immanuel Kant en el siglo XVIII. Husserl entiende que la verdad es absoluta y se puede analizar al fenómeno. Y eso tal vez marca una distancia con Kant, porque para Kant tú conoces las cosas porque son fenómenos que están en la realidad. Lo que no conoces es el noumeno, lo incognoscible, lo que está más allá de los sentidos y la razón. Pero Husserl sí nos manifiesta de que utilizando la conciencia y lo que éste es capaz de percibir y puede llegar a comprender. Tiene como inspiración al gran René Descartes, ¿te acuerdas? La frase pienso, luego existo o cogito ergo sum. Entonces, dos supuestos de los fenómenos son reales y también están allí. Lo que Husserl plantea es justamente la reducción fenomenológica, pero encaminado a lo que en un inicio nosotros teníamos, la actitud natural, ¿no? Dar por hecho algún objeto que está en la realidad. Pero Husserl menciona de que la actitud fenomenológica lo que busca es considerar que no todo está dado, sino que más bien hay que poner en duda, en suspenso, eso que nos parece obvio. Entonces, esta reducción fenomenológica nos permite recordar un término que fue tocado por el escepticismo del gran Pirrón, l'époque, l'époché o l'épogé, que es poner entre paréntesis o hacer una suspensión de juicios, poder suspender aquellas cosas que obviamente se nos presentan como auténticos. Y luego de esto vamos a poder llegar a la reducción eidética, que es captar la esencia de las cosas, ¿no? Como por ejemplo captar el color azul sin importar, ¿no? Que tenga distintas tonalidades. Y
También la reducción trascendental, que es dirigir nuestra conciencia a nosotros mismos, por el objeto de entrarse con el yo puro. ¿Y cómo podemos entender a la reducción trascendental? Justamente por medio de pensar, razonar, imaginar, pues. Otra doctrina importante también es el empirismo lógico, ¿no? O el llamado círculo de Viena, neopositivismo, que va a manifestar un camino ya basado en lo que Comte en el siglo XIX había manifestado, ¿no? La verificación, la experiencia. Lo único que tiene sentido como conocimiento es aquello que se puede verificar. El camino es la inducción. El racionalismo crítico de Popper, si bien es cierto, el empirismo sostiene lo que Comte nos había mencionado y el Círculo de Viena también defiende la experiencia y lo que Ludwig Wittgenstein también dirá, pero Karl Popper con su racionalismo crítico se opone al inductivismo y por lo tanto él va a dar un nuevo criterio de demarcación, que es justamente lo que él denomina falsacionismo, ya que el conocimiento que no se pueda falsar es una pseudociencia, ¿no? O sea, aquel conocimiento que no se pueda rechazar o negar tiene que ser una simple posibilidad. De ahí es que él decía que si los cisnes son blancos, bastaría con encontrar un cisne de color negro para destruir toda esa tesis, ¿no? Empírica. Porque sí, sencillamente se podría decir que no todos los cisnes son blancos, pues. Entonces, la ciencia es provisional. La verdad no existe, es una búsqueda constante. El conocimiento es hipotético deductivo y avanza en función al ensayo y error. De ahí es que Comte va a decir, pues no, hay conocimiento científico, pero también hay pseudocientífico, aquellos que se acercan con una posibilidad. Otra doctrina es la de este norteamericano, a diferencia de Popper, que era austriaco. Va a marcar este norteamericano Thomas Kuhn, el relativismo histórico, la aparición de los paradigmas, ya que un paradigma es un modelo que nos indica qué es lo que podemos considerar como adecuado, como problema, etc. Es una concepción del mundo, pero es la labor justamente de la comunidad científica cuando este modelo entre en crisis de poder evaluar y solucionar el problema del paradigma. Entonces, para Thomas Kuhn, la ciencia no avanza por acumulación, sino más bien avanza por sustitución. El existencialismo del gran Søren Kierkegaard, este filósofo holandés que funda justamente esta doctrina, pero que es conocido el existencialismo por asimilar indirectamente pensamiento de Nietzsche, pero personajes representantes importantes del existencialismo, aparte de Søren Kierkegaard, será Martin Heidegger y Jean-Paul Sartre, ya que para el existencialismo el hombre es libre de poder desarrollar, forjar su propio destino. Claro que, como diría Martin Heidegger, somos un ser ahí, arrojados, un Dasein, que lo único que nos queda es la angustia existencial, ¿no? De ahí es que Martin Heidegger, este alemán, va a manifestar de que debe existir dos tipos de existencia: la auténtica, la que permite una responsabilidad de mis actos, y la inauténtica, que es justamente vivir alienado, ¿no? Vivir según la opinión que tienen los demás. Por lo tanto, Sartre también menciona de que el hombre es una posibilidad, pues, ¿no? Y está condenado a su libertad. De ahí es que Martin Heidegger dirá, pues, ¿no? Si el hombre forja su propio destino y tiene existencia, entonces la única certeza es que somos seres para la muerte, ¿no? Porque somos libres, pero caemos en la angustia por no saber cómo realizarlo. Y el gran Jean-Paul Sartre dirá, pues no, la existencia precede a la esencia. Yo existo y desarrollo características, rasgos, ¿no? Dentro de mi libertad y la posibilidad de que exista. Otra doctrina importante también es el simbolismo del gran Ernest Cassirer, ¿no? Cassirer menciona de que el hombre es un ser que interpreta los estímulos, es un animal de reacción frente a estímulos, por lo tanto puede interpretar música, filosofía, arte, puede utilizar el lenguaje para poder hacer uso de la interpretación del mundo, ¿no? Los símbolos son aquellas cosas que permiten que el ser humano también pueda comunicarse y darle un significado a las cosas. Bien,
El posmodernismo, si bien es cierto, Franz Jan-Fries Lyotard va a mencionar de que hay movimientos ya culturales de crítica y rechazo con pensamiento moderno, ya que todo es relativo. Ya esas ideas del pensamiento modernista debemos superarlas y pasar a un siguiente plano, ¿no? Hay que respetar la diversidad cultural, la diversidad de pensamiento, la verdad como perspectiva, ¿no? No hay una verdad objetiva, sino solamente simples puntos de vista, ¿no? De ahí es que el posmodernismo también nos trae esto, pues, ¿no? El giro lingüístico, hay que emplear un lenguaje, una comprensión de la misma realidad, el fin de la historia ya no sigue un proceso universal de liberación, donde había un héroe, sino más bien en el que cada uno depende, ¿no? Depende de cada sociedad. Entonces, esto que tú y yo estamos experimentando en estos tiempos es producto justamente del pensamiento posmoderno, ¿no? Tú eres libre de opinar, tú eres libre de elegir y te puedes convertir o sentir, ya que el sentir que tú tienes hoy con relación a tu sexualidad, con relación a tus pensamientos, a tus ideas, son respetadas, pues, ¿no? Pero el problema del posmodernismo es que solicitan una comprensión, pero no hay una, digamos, equidad, ¿no? O no, una empatía con el otro, tal vez. Compréndeme a mí, pero no te comprendo a ti porque tú me rechazas, tú me discriminas, etc. Es importante que la posmodernidad, por ejemplo, los llamados metarrelatos, ¿no? Que son historias modernas, ¿no? Que de alguna otra forma nos traían o nos justificaban sistemas diferentes. Hay un italiano llamado Gianni Battimo que manifiesta la defensa y el respetar las distintas opiniones, ¿no? La importancia de los medios de comunicación, la diversidad de culturas. Y actualmente las personas ya no buscan liberar a la humanidad, sino más bien mejorar lo que yo tengo, ¿no? A mí me importa poco lo que le pasa al vecino A, B, C o D. Lo que me importa es que me pase a mí, punto. Cuando antes el pensamiento era distinto, pues, ¿no? Eso es lo que nos trae la posmodernidad. La hermenéutica, otra doctrina también importante, como decía Gadamer, porque esto es lo que enfatiza el movimiento que ocasiona la interpretación, ya que la interpretación puede ser visto dependiendo de la comprensión de la realidad que se haga. Los textos que se desarrollaron en un inicio fueron la Biblia y también algunos textos filosóficos, ¿no? El significado no reducible a un autor y depende del contexto de la interpretación. Depende del contexto de la interpretación. El círculo hermenéutico es un proceso circular, es infinito, cada interpretación nos permite una comprensión verdadera y más cada vez, ¿no? Donde justamente el sujeto, el prejuicio y el objeto de información, ¿no? Hay una situación netamente histórica. Y producto de ello también tenemos que ponernos a pensar en el multiculturalismo, que es una reflexión sobre la identidad de las sociedades modernas, relación, diálogo con el otro. Charles Taylor, este filósofo canadiense, va justamente a apostar por ello, ¿no? Por la identidad, ser fieles a nosotros mismos, el reconocimiento. Y lógicamente no hay que olvidar a Nancy Fraser, que es justamente la que nos va a hablar de la redistribución y el reconocimiento. La injusticia justamente parte por el lado económico y cultural. Entonces ella plantea el llamado socialismo deconstructivo. Mientras más explotaciones y privaciones, mientras más falta de reconocimiento, respeto, va a haber siempre ese desequilibrio. Aparentemente se quiere solucionar el problema con la redistribución y reconocimiento, con el estado de bienestar y la multiculturalidad, pero lamentablemente todavía se sigue dando ese desequilibrio, ¿no? Es como cuando te vas de viaje a otro lugar, te reconocen como extranjero, pero no te dan el mismo, digamos, valor económico. Y cuando te dan el valor económico, tal vez reconocen tu, digamos, la paga que corresponde por tu esfuerzo y tu trabajo. No hay una, digamos, hay un equilibrio con el otro, ¿no? Culturalmente hablando. Para Nancy Fraser, entonces, el mejor camino es el socialismo deconstructivo, la reflexión problemática a raíz de la injusticia. Excelente.